y qué bueno que estamos conectados. Pues bueno, vamos a empezar a orar, ya para irnos al estudio de la palabra. Este, vamos, vamos a orar. Tenemos, gracias a Dios, pues vamos a orar para que Dios a través de su preciosa palabra nos hable, para que a través de su preciosa palabra nos guíe y abra nuestro entendimiento. Y vamos a orar también por ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros como iglesia, para podernos reunir. Y le damos gracias a Dios también bueno, hay muchas cosas que darle gracias a Dios, pero bueno, vamos a orar por la prédica, para que Dios nos hable a través de su palabra, y también vamos a orar por ese lugar que Dios tiene preparado para que nos podamos reunir, y también por nuestro país, ¿no? Por la Porque iglesia también. por nuestro país, por el tema del COVID, que primero Dios, que ya esto sea el final del túnel y que podamos poco a poco irnos incorporando ya a nuestras actividades y también económicas, y también a la iglesia, ¿no? Que nos podamos reunir. Señor, te agradecemos por esta mañana que tú nos das, Señor. Gracias por esta semana que terminó y por esta que está comenzando, Padre, porque sabemos que tú tienes un propósito maravilloso con la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Sabemos que hay muchas historias alrededor y seguramente hay muchas necesidades que tú conoces a la perfección, Padre. Te alabamos, Señor, gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestra guía, por dejarnos tu palabra para saber qué es lo que tenemos que hacer, por dónde tenemos que caminar. Gracias porque tú alumbras nuestro camino, tú nos guías hacia ti, Señor, hacia donde podamos pisar seguro. Te agradecemos, Señor, por tu sacrificio, por tu gracia, por la misericordia, por el amor que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, Señor. Ayúdanos a nosotros que somos parte de esta iglesia, Señor, que somos una iglesia, Señor, a poder reflejar todo tu amor, a que todo lo que nosotros hemos visto y cómo tú te has glorificado a lo largo de todos estos años en nuestra vida, Señor, se pueda ver hacia otras personas, Señor, que podamos seguir compartiendo de tu palabra, hablando de tu palabra, pero sobre todo, Señor, que nuestras actitudes y nuestra manera de ser refleje de quién somos hijos, Padre, y a quién pertenecemos, que somos pueblo tuyo, Señor, que nosotros andamos caminando por tu palabra, por lo que tú nos vas diciendo y por cómo tú nos vas dirigiendo, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de esta oscuridad, en cualquier esfera de influencia donde tú nos has puesto, si es en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra colonia, en nuestro estado, Señor. Ayúdanos siempre con esta fortaleza que solamente proviene de ti, con la paz que proviene de ti en medio de cualquier circunstancia, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque hemos visto pues que las personas que en estos tiempos se han contagiado y por las cuales hemos orado y pedido, Señor, van mejorando, Padre, te agradecemos. Gracias porque los has fortalecido, te agradecemos por la familia de Anita y Raulito que ya están bien, Señor. Te agradecemos también por Mafer, Señor, por Carlitos, que están todavía con este contagio del virus, pero que han sido sus síntomas leves y están estables. Agradecemos porque las personas que están a su alrededor, sus familias, Señor, no han sido contagiados. Gracias porque sabemos que tú estás ahí con ellos en todo momento, Señor. Y aún si tú permitieras que pasáramos o que pasen, Señor, otra vez por esta situación de contagio o más personas puedan, sabemos que hay un propósito, Señor, en medio de todo esto, de todo lo que tú permites, Señor. Y sabemos, Señor, que tú eres bueno, que tú tienes la fecha, tienes el día, tienes el momento en el cual esto va a poder ser controlado, Señor. Sabemos que tú eres bueno y que todo lo que tú haces bueno, eres soberano y que todo está bajo tus manos, Señor. Te pido por todas las personas que te conocemos, Señor, que tú sigas inclinando nuestro corazón hacia ti, Señor, que no desfallezcamos, Señor, que podamos tener entendimiento y revelación de tu palabra por el poder de tu Espíritu Santo, para poder avanzar y seguir, Señor, caminando y conociéndote cada día más, Señor. Señor, te agradecemos porque sabemos que nos escuchas y que nos amas. Tú has demostrado muchas veces, Señor, cuánto nos amas. Que no se nos olvide, Señor, todas las maravillas que tú has hecho.
todo aunque no te vemos, Señor, te sentimos. Sí, sí. Gracias, Padre, porque podemos ver milagros, porque podemos ver oraciones contestadas, Señor, porque en medio de la aflicción también podemos sentir el consuelo que solamente proviene de ti y de tu palabra, Señor. Te pido por cada persona que está escuchando este mensaje y que va a escuchar lo que tú tienes que decirnos a través de la predicación, para que nuestro corazón y nuestra alma sea transformada, Señor. Te pido otra vez por todos aquellos que están enfermos de una manera física, Señor, para que tú les ayudes en medio de esta necesidad, pero también por aquellos que tienen una enfermedad del alma y espiritual, Señor, porque todavía no te conocen, y porque aquellos que reconocen esta enfermedad, Señor, para acercarse a ti, al médico de médicos, el único que tiene la solución ante cada una de nuestras necesidades, Padre. Te agradecemos por tu ayuda, por tu amor y misericordia. Y Señor, te pedimos por ese lugar que tú tienes preparado para nosotros en el momento y en el tiempo que tú lo decidas, Señor, que podamos reunirnos otra vez como cuerpo tuyo, Señor, como congregación, para orar juntos, alabarte juntos, aunque lo hacemos, Señor, de esta vía remota, pero es maravilloso cuando nos podemos ver y escuchar, Señor. Nuestro corazón salta y tú lo sabes, Señor. Nos extrañamos mucho y también lo sabes, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú has puesto tu mano sobre cada uno de ellos. Te pido, Señor, que bendigas a las personas que están escuchando este mensaje, que ellos puedan sentir tu dirección, Padre. Y pues, gracias por tanto amor que tienes para con nosotros. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, querida familia, vamos a prepararnos para el estudio de la palabra del día de hoy. Le mandamos un fuerte abrazo a Monse. Felicidades por tu cumple. Y vamos a prepararnos para empezar el estudio del día de hoy. Pues vamos al estudio de la palabra, querida familia. Déjenme nada más checar aquí niveles. Y pues vamos, ya tienen listo su cafecito, por supuesto, ya tienen lista su Biblia. Entonces, estamos en Juan, en Juan, en el capítulo 8 continuamos. Y en este estudio que llevamos de Juan, voy a retomar, y el título que le puse al día de hoy fue precisamente enfócate en la luz. Este es el mensaje del día de hoy, es enfócate en la luz. Y es ahí donde debemos de estar enfocados. Muchas veces nos podemos distraer con tantas cosas y ese es el trabajo de Satanás. O sea, Satanás lo que quiere es alejarte de Dios, lo que quiere es distraerte, que te pierdas en un laberinto de doctrinas, de filosofías, de ideologías, que te pierdas en un laberinto de formas de pensar, etcétera. Y lo que Dios quiere es que entiendas el mensaje y que tú y yo entendamos lo importante que es el caminar con Él y que realmente el único lugar donde tú y yo podemos tener paz, el único lugar donde nuestra vida tiene propósito, el único lugar donde nuestra vida tiene una plenitud, literalmente, es caminando con el Hijo de Dios, entendiendo el amor tan grande del Hijo de Dios por cada uno de nosotros. Muchas veces alguien puede pensar que la Biblia está hecha, que la Biblia es un libro enfocado en todo lo que tú tienes que hacer para agradar a Dios. Y eso es una mentira. Esto es una mentira en el hecho de creer que la Biblia es el énfasis
de lo que tú tienes que hacer para agradar a Dios. Eso es una gran mentira. La Biblia, el corazón de la Biblia es lo que Dios ha hecho por ti para decirte te amo. El énfasis de la palabra de Dios, el énfasis de todo, el corazón de toda la Biblia es Dios diciéndote te amo. Y todo esto he hecho por ti y para ti. Entonces, tú y yo, mientras estudiamos las Escrituras y si nos apegamos a lo que Jesucristo nos enseña, realmente vamos a caminar siempre sobre lo seguro. Vamos a caminar una vida con plenitud, con paz. Este mundo, perdón, este mundo te va a querer vender una paz. Este mundo te va a querer vender una plenitud. Este mundo te va a querer entretener con tantas cosas y distraer con tantas cosas. Pero Dios y su palabra es el único que te dice por aquí. Y cuando tú cumples conforme a lo que Dios te va mostrando y sigues si crees de todo tu corazón en el Hijo de Dios, que fue el que dijo yo soy el único camino, no hay más, entonces puedes vivir una vida con plenitud, una vida con gozo, una vida con sentido. ¿Qué es el punto principal? Que el amor, como dice Primera de Juan en el capítulo 4, versículo 10, el amor no consiste en que tú y yo hayamos amado a Dios, ni en nada de lo que tú y yo podamos hacer por Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y entregó a su único Hijo para perdón de nuestros pecados. El énfasis y el corazón de la Biblia es lo que Dios hizo por nosotros y no lo que nosotros podemos hacer por Dios. Las religiones hacen énfasis en lo que tú debes de hacer. Las religiones hacen completamente el énfasis contrario. Lo que enseña la religión, llámese como se llame, es todas las reglas y normas y actos y celebraciones que tú tienes que hacer para agradar a Dios. Lo que la Biblia enseña y lo que Dios nos grita es, tienes que conocer lo que yo hice por ti. Y cuando tú y yo conocemos lo que Él hizo por nosotros, entonces todo lo que tú y yo hagamos para Él es un fruto, es una respuesta a lo que Él ya hizo. Es una reacción a su acción de amarnos, de salvarnos, de perdonarnos. Por eso es que los religiosos de la época, como lo estamos estudiando en Juan capítulo 8, eran los que atacaban y criticaban y perseguían a Jesucristo. Y eran los que estaban siempre sobre Él. Y esta plática que estamos teniendo entre Jesucristo con los fariseos, con los sacerdotes, con los escribas, con los que memorizaban las Escrituras, con los que predicaban la palabra de Dios, esta plática es una plática muy fuerte. Voy a retomarla para agarrar el contexto y que vayamos viendo esta plática tan fuerte entre el Hijo de Dios con los sacerdotes. Dice el versículo 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice que donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Y hoy nos vamos a enfocar en el versículo 26 que dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Este es el versículo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar nada más un versículo, que es el versículo 26. En base a todo este contexto que estamos estudiando, vemos en el versículo 26 algo muy importante.
Ellos vienen atacándolo, criticándolo, descalificándolo. Pues, ¿tú quién eres, no? ¿En qué instituto rabínico estudiaste? ¿Dónde están tus credenciales? Y Él, nuestro Señor Jesucristo, este, les iba contestando y les iba diciendo con dolor, porque Jesucristo vino a salvar. Tenemos que entender que Jesucristo vino a salvar. Jesucristo no odiaba a los fariseos, a los sacerdotes, los amaba. Y le dolía precisamente todo ese rechazo, todo ese, a Jesucristo le dolía. Cuando vemos en el capítulo 23 de Mateo, de cómo Jesús les habla durísimo, durísimo les habla a los sacerdotes. Tú puedes verlo desde una perspectiva con mucho enojo, o lo puedes ver desde una perspectiva que yo creo fielmente conociendo el corazón de mi Señor. Mateo 23, tú puedes ver un mensaje de Jesucristo con mucho dolor, porque Jesucristo, te quiero hacer una pregunta, ¿Jesucristo amaba a los fariseos? La respuesta es sí. No, mientras ellos se burlaban de nuestro Señor Jesús cuando estaba en la cruz, Jesucristo intercediendo en la cruz por ellos todavía, diciendo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Jesucristo amaba a los fariseos. Y aquí en el versículo 26 del capítulo 8, que es el que vamos a estudiar, vemos precisamente cómo después de estar discutiendo con ellos, debatiendo algunos puntos, y ellos burlándose y descalificando a nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo les dice, el versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Muchas cosas puedo decirles. Muchas cosas puedo hablar de ustedes. Nuestro Señor Jesucristo les podría decir, ¿qué hiciste esta mañana? Tus pensamientos, tus sentimientos. Jesucristo les pudo haber dicho sus pensamientos, sus sentimientos. Les pudo haber dicho, ¿sabes qué? Cuando eras niño, tú hiciste esto y esto y esto y esto y esto y esto. Cuando eras joven, tú hiciste esto y esto y esto y esto. Y donde tú crees que nadie te vio, yo te vi y yo te escuché. Y tú esto y esto y esto. Y las motivaciones de tu corazón son estas y estas. O sea, Jesucristo pudo haber desnudado completamente a cada uno de los sacerdotes porque Jesucristo lo sabía todo. Jesucristo sabía precisamente hasta su infancia, conocía todo. Es más, les puedo decir que hasta conocía su CURP, ¿no? Su RFC. O sea, Jesucristo lo sabía todo de ellos. Todo, todo, todo. Aún lo que ellos no sabían, Jesucristo sí lo sabía. Y Jesucristo pudo haber, así de que quieren debatir y me dices que quién soy yo, ¿no? Te puedo decir algo, yo tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, dice Jesús. Pero, y aquí viene una gran enseñanza para mí y para ti. Pero, el gran pero de Jesucristo. Pero, el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y aparentemente alguien podrá decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra, no? Primero dice, muchas cosas tengo que jugar y decir de vosotros, pero el que me envió es verdadero y lo que he oído de él, esto habla al mundo. Como que dices, ¿qué relación tiene? Tiene toda. El mensaje está increíble en el versículo 26. Y es una enseñanza increíble para ti y para mí que va a traer luz, va a traer paz y va a traer propósito también y dirección. Y este versículo yo lo he vivido en carne propia y es una bendición, es una súper bendición. Pero cuando no lo obedezco, este principio que Jesucristo enseña, hijo, mi corazón se amarga y pierdo mi tiempo. ¿A qué me refiero con todo esto? El pero hace toda la diferencia y separa. El pero hace una diferencia. Número uno, tengo mucho que decir y juzgar de vosotros. Yo conozco tu historia. Yo conozco de dónde vienes, yo conozco tus pensamientos, tus sentimientos, tus motivaciones. Yo conozco tu niñez, tu juventud, yo conozco tu familia, tu genealogía. Yo lo conozco todo. Jesucristo les pudo haber dicho todo. Pero mi Padre es verdadero. Pero mi Padre, todo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. No sé si puedes ver la maravilla, la enseñanza maravillosa que Jesucristo nos da en este solo versículo. ¿Sabes algo? Yo tengo mucho que decir
pero tengo algo más importante en que enfocarme. No voy a perder mi tiempo, no voy a perder mi tiempo. ¿Sabes qué? En estarte debatiendo, no voy a perder mi tiempo en estar discutiendo contigo, no voy a perder mi tiempo en lo que me distrae en vez de construir. Una de dos, o tú puedes enfocarte en construir, o tú puedes enfocarte en debatir. Tú puedes enfocarte en levantar, o tú puedes enfocarte en estar apagando fuegos. Como pastor, al inicio, me la pasaba de bombero en vez de pastor. Me la pasaba apagando fuegos y apagando fuegos internos y externos. Y algo que Dios me enseñó fue esto precisamente. ¿Sabes qué? No te distraigas. No te distraigas. No te estés peleando con las tinieblas. No estés perdiendo tu tiempo. No pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque. Y yo les puse aquí, no te pelees con las tinieblas. ¿Sabes qué? Yo tengo mucho que decir de vosotros. Sé de su pecado, sé sus motivaciones, sé sus soberbias, sé sus mentiras. Sé si le fuiste infiel a tu esposa y creíste que nadie te vio. Sé si tú estás mintiendo. Sé también a ti, sacerdote, que si estás agarrando dinero que no te corresponde. Sé que estás haciendo negocios debajo del agua. Sé tu pasado, sé tu presente y sé tu futuro. Tengo mucho que decir de vosotros y tengo mucho que juzgar de vosotros, pero ¿sabes qué? Tengo algo más importante que decir. Tengo algo más importante en cual enfocarme. Tengo algo más grande y más maravilloso de qué hablar. De mi Padre, que Él es el verdadero. De mi Padre. Y todo lo que oigo de mi Padre, eso hablo. Y si algo voy a enfocarme y si en algo voy a dedicar mi tiempo y mi energía, no es estar peleándome con las tinieblas. Es encender la luz. No voy a pelearme con las tinieblas, voy a predicar la luz. No voy a estar analizando el billete falso, mejor voy a estudiar el billete verdadero. No voy a estar enfocándome, ¿sabes qué? Como le puse aquí, no te pelees con las tinieblas, no te pelees. Anuncia la luz, enfócate en la luz, enfócate en la luz, no te pelees con las tinieblas. Enfócate en la luz, no analices los errores, enseña la verdad. No analices los errores, enseña la verdad. No debatas, no te desvíes, no pierdas el tiempo. Hay mucho por hacer. Hay un mensaje tan precioso y tan poderoso en el cual tenemos que estar enfocados en compartir. Y lo que Satanás quiere es desviarnos. Lo que Satanás quiere es entretenernos y que perdamos el valioso tiempo que ya no se puede recuperar. Lo que Satanás quiere es que pierdas tu tiempo. Hubo un amigo que llegó a la edad de los 40 años y me dijo, ¿a qué edad es buena para empezar a servir a Dios? Me dijo, ¿sabes qué? He perdido mucho tiempo. He perdido mucho tiempo en cosas que el día de hoy volteo hacia atrás y para mí eran muy importantes y el día de hoy ya ni existen y el día de hoy ya ni amistades, ¿no? Entretenimiento, muchas cosas que perdemos tanto el tiempo y ese es el gol de Satanás, que le des más importancia a las cosas que no tienen importancia y que hagas a un lado lo verdadero, que hagas a un lado lo importante, lo eterno. Te puede desviar, entretener y meterte en un laberinto de debates y pierdes tu tiempo. Hay mucho por hacer. Tenemos un tesoro en nuestras manos y en nuestros corazones, que es la palabra, es el evangelio, que el único Hijo de Dios vino a entregarse por todos nosotros. Y ¿sabes qué? Perdemos el tiempo a veces con debates. Perdemos el tiempo analizando la mentira y el error. Durante un tiempo yo estuve muy enfocado en analizar las religiones y el poder debatir a las religiones y debatir y poderles compartir debatiendo, ¿no? Y ganarles los puntos. Y estudié los testigos de Jehová. Estudié mucho sobre los testigos de Jehová y tengo estudios de los errores de los testigos de Jehová, doctrinales, teológicos, de su Biblia, analicé su Biblia. O sea, y es padre, ¿no? No digo que haya sido una pérdida de tiempo, no. Pero después me fui con los mormones y luego volteé a ver la lista y pues es inacabable.
Cada día hay más filosofías, cada día hay más religiones, cada día hay más, y dices, no voy a pasar todo mi tiempo analizando la mentira. Tengo que dedicarme a la verdad. No voy a perder mi tiempo analizando los errores. Tengo que enfocarme en la verdad y anunciar la verdad. No tengo que pelearme con las tinieblas, tengo que enfocarme en la luz. Y la luz echa fuera las tinieblas. Literalmente, cuando tú predicas la palabra de Dios, ¿qué es lo que te pasó a ti? ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Mientras yo estudié la palabra de Dios, en mi mente se fue limpiando automáticamente de tantos errores doctrinales que yo creía. Mientras más estudias las escrituras, mientras más estudias la verdad, más te echa fuera la mentira. De tradiciones, de filosofías, de doctrinas, de enseñanzas que uno hubiera muerto diciendo, es que esto es verdad. Pero cuando vienes a las escrituras dices, ah, caray, no, pues Dios enseña todo lo contrario. Tú puedes estar enfocado en estar analizando, y hay muchos que analizan y analizan y analizan los errores y viven su vida para estar atacando y criticando a los demás, en vez de enfocar su vida para edificar su vida en fundamento firme, que es el Evangelio de Jesucristo, en la palabra de Dios. No perdamos el tiempo. Dejemos que la luz eche fuera las tinieblas. En 2 de Corintios capítulo 4 dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. No somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo predicamos, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo como el Señor, como el único Salvador, como el que se entregó, como ese cordero para ser sacrificado por todos nuestros pecados. Pero que ya fue sacrificado ese cordero, pero ese cordero es el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores, que se levantó venciendo a la muerte, y el cual es la resurrección y la vida, y él levantará de los muertos a todo aquel que ha creído en él, y que de nuevo vendrá con poder y gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Él es el eterno. No nos predicamos a nosotros mismos. Dios ha depositado en estos vasos de barro un mensaje tan sagrado, tan poderoso, en el cual tenemos algo tan valioso y tan poderoso, que es donde deberíamos estar enfocados y no perdiendo el tiempo discutiendo, debatiendo y analizando la mentira. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, al Señor Jesucristo como el Curios, como el Señor. Y la luz echa fuera las tinieblas. En Juan capítulo 1, el versículo 3 al 5 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hablando de Jesucristo. En Él, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo dijo, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Versículo 5 de Juan capítulo 1 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué son las tinieblas, querida familia? ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas no existen. Lo que existe es la luz. Las tinieblas simplemente es la ausencia de la luz. Eso es las tinieblas, una ausencia de luz. Y cuando una ciudad, un país, una familia, una vida está en tinieblas, es porque le falta la luz, y la luz de Cristo. Pero cuando Cristo resplandece en nuestros corazones, cuando Cristo resplandece en un hogar, cuando Cristo resplandece en una ciudad, cuando Cristo resplandece en un país, se llena de luz, se llena de luz. Y ese es nuestro anhelo, ese es nuestro anhelo, nuestra pasión.
que la luz de Cristo resplandezca en tu corazón, en mi corazón, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra ciudad, en nuestro país. Y la luz echa fuera las tinieblas. No hay tiniebla que soporte la luz. Tú puedes estar en un lugar oscuro completamente y encender un cerillito, y el cerillo, un cerillito, echa fuera las tinieblas. Ahora, si tú y yo somos hijos de luz, como Jesucristo nos llama en Mateo, en el Sermón del Monte, dice: ustedes son la luz de este mundo. Vayan, o sea, no se prende un candelabro y se pone bajo la mesa, sino se pone sobre la mesa para que alumbre. Ustedes son la luz. Y no porque nosotros, sí, pues yo soy el chido, no. Porque Cristo habita en nosotros, y si Él es la luz y Él habita en nosotros, nosotros tenemos que resplandecer. Nosotros tenemos que ser luz para los demás. Pero ¿sabes qué? En vez de enfocarnos en fortalecernos en Cristo Jesús, en estar apegados, en estar afianzados en Cristo Jesús, muchas veces puedes perder tu tiempo debatiendo la mentira, debatiendo y debatiendo y debatiendo y discutiendo y discutiendo y analizando el error y analizando la mentira. No pierdas tu tiempo. Tienes un tesoro en tus manos, tienes un tesoro en tu corazón. Predica la verdad, predica la luz. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención, ni pierdan su tiempo a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Se desviaron algunos, se perdieron en el camino, empezaron a empezar a debatir, a discutir, etcétera, y cuando te das cuenta ya pasaron años y sigues tú en ese canal de estar analizando la mentira y buscando la mentira y criticando a fulanito y criticando a menganito y viendo a ver qué hace chonito, y dices: qué triste. Hay mucha gente, querida familia, que se apasiona por la vida de los artistas y vive su vida perdiendo su vida, porque están más interesados en la vida de un artista que ni los conoce y ni le importa su vida, que su propia familia o que su propia vida. No sé si los hice bolas, pero hay gente que está más enfocada en analizar o estudiar las vidas ajenas sin darse cuenta que están perdiendo su propia vida. No, ya te fijaste que se casó con fulanita y anden analizando y estudiando e investigando y dices: ¿sabes qué? Mi vida es muy interesante como para estar perdiendo mi tiempo en vidas ajenas. Qué chido que se casó, qué chido que hizo esto, qué padre. O sea, y mi vida está muy enfocada. Tengo tanto que hacer y tantas cosas maravillosas que Dios nos permite vivir, como para estar perdiendo mi día y mi tiempo en vidas ajenas que no. Si me entero, padre, pero yo tengo mucho que hacer. Y es el punto que tenemos que hacer. Muchas veces podemos perder el tiempo enfocados en los demás y debatiendo y criticando y analizando la mentira y analizando cuando no nos hemos dado cuenta que tenemos un tesoro en nuestras manos. 2 Timoteo capítulo 2 dice: no dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Eso es importante. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, no pierdas el tiempo, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Pues sí, te puedes enfocar en la mentira y te pierdes en ese laberinto. Y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto. Órale, aparte de los nombrecitos, pues ya los balconeó a nivel mundial. Que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de maldad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Sabes qué? Enfócate tú en tu comunión con Dios, enfócate en tu relación con Dios, enfócate en tú mantenerte firme para que tú puedas, caminando con el Señor, apartarte de maldad, para que puedas invocar al que es santo y que nos ha llamado también a ser santos, a estar apartados del pecado y a caminar con Él. ¿Sabes qué? En vez de estar debatiendo y peleándote, enfócate. Querida familia, desde que yo conocí a Cristo, y más cuando empezamos la iglesia, había muchos que venían a debatir conmigo, a debatir teológicamente y etcétera, sobre doctrina y sobre qué pensaba yo de esto y qué pensaba lo otro. Y yo, pues con gusto, platicábamos, nos echábamos el cafecito y veíamos puntos doctrinales y todo, pero realmente vuelvo al punto, o sea, digo, ¿y qué pasó con tu familia? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está caminando con el Señor? O sea, a veces nos enfocamos más en estar debatiendo y perdemos el tiempo en estar debatiendo en puntos cuando no te volteas a ver y tu vida no refleja a Cristo. Y tu familia se está apartando de Dios. Eso es importante. Tenemos un tesoro que es el Evangelio de Jesucristo. Primeramente nosotros y después nuestra familia. Y después todos los demás. Pero ¿sabes qué? A veces nos desviamos. Y queremos debatir, y queremos discutir, y queremos criticar a aquella iglesia y otra aquella, y aquella otra, y aquella religión y aquella otra religión. Y ¿sabes qué? Enfoquémonos en predicar el Evangelio. Enfoquémonos en predicar a Cristo. Y deja que Cristo y su preciosa palabra haga la obra. Como decía, me parece que fue Moody el que decía que la Biblia es como un león enjaulado. No tienes que defenderlo. Solo ábrele la jaula y hace toda la chamba. ¿Sabes qué? La palabra de Dios es poderosa. Solo expón la palabra y la palabra hace su preciosa obra. No perdamos el tiempo en debates, en discusiones. Tenemos algo que es un tesoro. ¿Por qué perdemos el tiempo? En Nehemías capítulo 6 vemos, ¿se acuerdan que Nehemías estaba a cargo de una obra tan importante como levantar los muros de Jerusalén? ¿Se acuerdan? Y que estaba a tiempo récord trabajando para levantar los muros y estaba todo el pueblo, pero hubo oposición, hubo ataques, hubo críticas de Sanballat, de Tobías, me parece, y estaban sobre él, amenazándolo, etcétera. Pero llegó el capítulo 6, donde ya había levantado los muros. Y en el versículo 2 dice: Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. ¡Oh, no! No, ese no es, así se llamaba la zona. Mas ellos habían pensado hacerle mal. ¿Quiénes? Sanballat y Gesem. Pensaban hacer carnitas a mi querido Nehemías. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. Y grábate este versículo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. ¿Sabes qué? No puedo perder el tiempo, perdón. Ya no te quito más mi tiempo, perdóname, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que estoy haciendo es tan importante que no puedo reunirme con ustedes, porque si yo voy, me desvío. Si yo voy, pierdo el tiempo. Si yo voy, se detiene la obra y la obra no se puede detener. Es tan importante lo que estamos haciendo, es tan importante lo que Dios ha depositado en nuestras manos, como el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Es tan importante que no nos podemos distraer y no nos podemos detener en debates, en críticas, en ¿sabes qué? Tenemos tanto que hacer.
tanto que hacer. No nos podamos distraer. Cuando empezamos la iglesia, la empezamos en medio de críticas, ataques y todo. Y yo pude haber contestado todas las mentiras que dijeron sobre nosotros, sobre mí. Yo pude haber debatido y contestado cada mentira y cada difamación que hicieron sobre mí. Pero Dios me dijo, no te desvíes. Enfócate en lo que tienes que hacer. Y la luz echa fuera las tinieblas. Y la verdad saldrá. Y la verdad saldrá a la luz. ¿Y sabes qué? Eso pasó. ¿Dónde están esas mentiras, esas difamaciones? ¿Dónde están todos esos ataques? ¿Sabes qué? No hice caso omiso. Y en vez de enfrascarme en debates, en pleitos, en discutir, en exponer la mentira para yo hablar de la verdad y todo, yo me enfoqué en la palabra de Dios y en predicar la palabra de Dios y dejar que Dios fuera el que sacara toda la luz y mostrara dónde está su mano. Y lo mostró. Y lo sigue mostrando. ¿Sabes? Críticas, ataques, desvíos, ¿cómo se llama? Distracciones, debates, siempre va a haber quien te haga perder el tiempo. Pero tú y yo tenemos tan poco tiempo que tenemos que invertirlo muy bien. Invierte tu tiempo bien. Invierte tu tiempo bien en lo que tiene realmente peso, verdad, valor eterno. No pierdas tu tiempo, no te desvíes. Dios ha puesto su precioso evangelio en estos vasos de barro. Hay un mensaje tan poderoso, tan maravilloso. Y sabes que no tenemos tiempo que perder. No nos desviemos en debates. Jesucristo les dijo, ¿sabes qué? Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Podría yo estar toda mi vida analizando cada una de sus vidas y diciéndoles la verdad, diciéndoles pura verdad. Pero ¿sabes qué? Tengo un Padre que es verdadero. Prefiero que mi tiempo y mi boca se enfoquen en predicar la verdad, en presumir a mi Dios, que en estar debatiendo con la mentira. Tengo un mensaje tan importante, tengo un Dios tan grande y tan poderoso que si en algo voy a enfocar mi tiempo, si en algo voy a enfocar mi energía y mi boca, que sea para llenar mi boca de predicar la palabra de Dios y de la obra de Dios en nuestras vidas. Y dices, bueno, es que tú eres pastor. No, quítame el título y quítate cualquier título tú. ¿Somos o no hijos de Dios? Y como hijos de Dios, nuestra boca se tiene que llenar de presumir a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Padre. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que estar enfocados como hijos de Dios en hablar la verdad, en hablar al que es eterno, en hablar el Evangelio de aquel que es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros, en hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Presume a tu Dios, pon en campaña a tu Dios, presúmelo, presume qué ha hecho en tu vida, enfócate en la verdad, Muchas cosas tengo que decir de vosotros y de juzgar de vosotros. Jesucristo les dijo, pero, prefiero hablar de mi Padre. Prefiero enfocar mi tiempo y mi energía en hablar la verdad, porque mi Padre es verdadero. Y yo solo voy a hablar lo que oigo de mi Padre. ¿Sabes algo? Yo solo quiero hablar lo que leo de mi Padre y lo que siento y escucho de mi Padre a través de su precioso Espíritu Santo. Eso es donde quiero estar enfocado. Y eso es lo que les dijo en el versículo 26. Lo que he oído, esto hablo al mundo. Versículo 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Ellos no, dijeron, pues, no entendemos. Y hay gente que nunca va a entender, tristemente, que está velado para ellos. No importa su estatus intelectual, de edad, está velado el Evangelio para mucha gente que está completamente
cegada por este mundo y cree solo en lo que puede ver. Y no entendieron que les hablaba del Padre. Y el versículo 28 dice, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y aquí les da un mensaje impresionante, les da un mensaje de que precisamente les habla del Evangelio. Les está hablando de que, ¿sabes qué? Yo tengo mucho que decir a ustedes, pero prefiero hablar de mi Padre, y prefiero decir literalmente el mensaje de mi Padre, y el mensaje de mi Padre es que yo voy a dar mi vida por ustedes. Ustedes no van a entender todo esto hasta que vean al Hijo del Hombre levantado. Entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ahora, este versículo tiene, digamos que dos interpretaciones. Una, cuando dice que hayáis levantado al Hijo del Hombre. La primera, que algunos dicen que es precisamente cuando Jesucristo venga en su segunda venida, ¿no? Y ahí dice que los que lo traspasaron llorarán amargamente. Pero aquí yo estoy más enfocado y más inclinado a cuando dice que Jesucristo iba a ser levantado e iba a ser crucificado. Dice, cuando hayáis levantado, en pocas palabras, cuando lo hayan crucificado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, así hablo. Y así fue. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado, la tierra tembló. Cuando Él entregó su espíritu y entregó su alma, ¿sabes qué? La tierra tembló. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, imagínate. Pasaron acontecimientos como Mateo lo describe, impresionantes cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su espíritu. Pero les está hablando como sacerdotes. No perdamos este foco, que le está hablando como a fariseos, como a sacerdotes, como maestros de la ley. Y también Jesucristo le habló así a Nicodemo, este gran fariseo y sacerdote también. Pero quiero que para poder entender este pasaje nos vayamos a Números capítulo 21. En Números capítulo 21 hay un acontecimiento impresionante y muy importante que va a explicar lo que Jesucristo le dijo en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Dice en el versículo 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hablando del maná. Ya se habían hartado del pan, del maná, del pan que Dios les daba. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Fíjate, este versículo está súper heavy. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Para aquellos que dicen, no, es que Diosito no castiga, pregúntale al pueblo de Israel si Dios no castiga. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre su asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¡Qué pasaje tan loco! ¡Qué pasaje tan loco! O sea, imagínate esto. Dios envía serpientes para que muerdan al pueblo por su pecado, por su rebeldía a Dios y su rebeldía a la autoridad que Dios había puesto, que era Moisés. Y entonces
El pueblo hizo bien, se arrepintió de su pecado y fue con Moisés y le dijo, ¿sabes qué? Por favor, pídele a Dios que nos perdone porque hemos hablado mal en contra de Dios y hemos hablado mal en contra de ti. Por favor, pídele a Dios. Y va Moisés y Dios le dice, ok, pero lo que vas a hacer es esto, una serpiente de bronce la vas a hacer y la vas a poner en un asta y la vas a levantar en medio del campamento. Y todo aquel del campamento que sea picado o mordido por una serpiente, tiene que ir hacia esa asta y cuando vea esa serpiente va a quedar sano del veneno de la picadura. Dices, qué loco pasaje, pero es un ejemplo increíble donde Dios está plasmando el evangelio de Jesucristo. Pero podría ser contrario a lo que Dios le había enseñado al pueblo. En Éxodo capítulo 20, Dios le había enseñado al pueblo que no se hicieran imágenes y que no se hicieran nada de esas figuras. En Éxodo 20 dice el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hablando precisamente Dios de que no te puedes hacer imagen de nada. De lo que hay en el cielo, pues que hay en el cielo. Dios, los ángeles, bueno, pues no tienes que hacerte imágenes de nada de eso. De lo que está en la tierra, pues que los seres humanos, los animales, ni de lo que está debajo de la tierra. O sea, de nada te vas a hacer imagen, no te postrarás ni te inclinarás ante ellos. Entonces, aquí pudiera ser como como una contradicción. Entonces, ¿cómo Dios aquí le manda a Moisés que sí haga una serpiente de bronce y que todos vayan y cuando vean esa serpiente serán sanos de la picadura de la serpiente? Número uno, Dios nunca dijo que se inclinen, ni se postren, ni adoren. Eso es algo sumamente importante que debemos de entender. Como dice el versículo 5 de Éxodo capítulo 20, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Es decir, aquí Jehová, Dios, nunca le dijo a Moisés precisamente de que ante esa asta se inclinaran, ni la honraran, ni la veneraran, ni nada. Nada. Simplemente que tenían que llegar y verla. Y con verla quedarían sanos de la picadura de la serpiente. Ahora, qué increíble es todo esto. ¿Por qué? Porque era un símbolo de lo que Cristo Jesús iba a hacer por nosotros. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con Cristo esto? Porque, ¿qué significa la serpiente? La serpiente es Satanás. La serpiente es el pecado. ¿Qué es lo que esa serpiente inyecta en nosotros? El pecado. ¿Qué fue lo que la serpiente inyecta en una persona? Pues el veneno, y ese veneno mata, y ese veneno es el pecado en el ser humano. La serpiente representa a Satanás, el veneno representa, esa picadura representa el pecado. Ahora, cuando va y ve esa figura, esa asta, el bronce, porque fue hecha de bronce, representa el juicio, y la serpiente representa al pecado. Entonces ves en esa asta el pecado y el juicio. Y lo que yo tengo que hacer si yo estoy picado por esa serpiente en ese campamento, tengo que ir. Y para poder ir, imagínate que Moisés les dice al pueblo, pues cuando te pique una serpiente tienes que ir. Y tan solo con ver esa asta de bronce con esa serpiente vas a quedar sano. Pues se requiere fe para creer eso. Se requiere fe para que si me pica una serpiente, vaya y vea esa serpiente y quede sano. Se requiere fe. Si yo no creo eso, pues no voy.
Y en esto es un ejemplo maravilloso donde muchos dirán, no, 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 si te pica la serpiente lo que tienes que hacer es y ya quedarás sano, te purificarás a ti mismo. No, lo que tienes que hacer es hacerte unos rituales y unas enramadas y unos... No, otro diría, lo que tienes que hacer es hacer mucho ejercicio, hacer ejercicio y comer sanamente para que ya te purifiques y quedes limpio. No, lo que tienes que hacer es perdonar a tu papá, porque así ya las emociones ya no te enferman y ya no. No, lo que tienes que hacer, y cada voz y cada voz y cada voz te diría cómo sanarte del pecado, cómo sanarte de tu condición de muerte. Sin embargo, solo hay una forma en la cual el pueblo podría ser liberado, cómo el pueblo podría ser sano, y era creer que si iban y veían literalmente esa figura, esa serpiente de bronce, quedaban sanos. Y eso fue lo que pasó con el pueblo. Cuando eran picados, iban y veían esa serpiente y quedaban limpios y quedaban sanos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesucristo? En Juan capítulo 3, versículo 14, fue cuando Jesucristo le explica esto a este sacerdote. Versículo 14 de Juan 3. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, esto que estamos hablando, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree, que crea en Él, tenga vida eterna, sanación de ese veneno que nos picó. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvarlo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Amada familia, Jesucristo le está diciendo precisamente, Jesucristo le está diciendo a los sacerdotes. Y en el caso, por ejemplo, de Juan 3, Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, de la misma manera, esa figura, ese ejemplo que Dios le dio a Moisés, que levantando esa serpiente de bronce, tan solo con verla quedarían sanos. Dice Jesús a Nicodemo, de esa manera, eso era un ejemplo nada más, era una sombra de lo que había de venir, era una tipología de lo que realmente yo voy a hacer, dice Jesús. Porque Él sí iba a ser levantado, iba a ser sacrificado por nuestro pecado, y el juicio de nuestra paz iba a caer sobre Él, para que todo aquel que vea a Jesucristo, todo aquel que cree en Él y en su sacrificio, sea libre de ese veneno del pecado, sea libre y tenga vida. Todos llegamos ante esa cruz con ese veneno del pecado y con las horas contadas para morir por nuestro pecado, por ese veneno que está en nosotros. Pero al ver el sacrificio de Jesús en esa cruz, al ver su amor, su misericordia, que el único Hijo de Dios dejó su trono, se hizo hombre, habitó como hombre y se entregó como un cordero para ser sacrificado por todos nosotros, pero que venció a la muerte porque en Él no había pecado. Y resucitó con poder y autoridad. Y como dice Apocalipsis, Él tiene todo el poder y autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y está sentado a la diestra del Padre. Si tú crees en Él, eres sano de ese pecado, eres perdonado de ese pecado. Y entonces no solo nos da la vida, sino nos da vida eterna. Este mensaje tan fuerte, tan importante que Dios le dio a los sacerdotes, tengo muchas cosas que decir de vosotros.
y qué juzgar de vosotros, pero tengo un tema más importante del cual hablar. No voy a desviarme, no voy a perder mi tiempo. Te voy a hablar del Padre y de la obra del Padre a través de mí, dice Jesucristo, porque mi Padre es verdadero y todo lo que oigo de mi Padre, eso digo, eso hablo. Y aunque ellos no entendieron que hablaba del Padre, y si les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Querida familia, con esto terminamos. Tenemos un mensaje increíble que Dios nos ha dado. El Evangelio de su Hijo Jesucristo. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo en discusiones, en debates. No perdamos el tiempo en tantas cosas donde perdemos el tiempo. Tenemos ya depositado el Padre un mensaje tan increíble como la vida de su Hijo Jesucristo entregada por ti y por mí. ¿Por qué hay cristianos que todavía viven como esclavos del pecado? Porque no han entendido. ¿Por qué todavía hay gente que no conoce a Cristo y que no se acerca a Cristo? Porque no han conocido y no ha habido quien les predique, como dice Romanos 10. Sabes, tenemos un mensaje que dar a toda la humanidad. Ha depositado Dios la confianza de darnos el Evangelio a ti y a mí. No a los pastores, no a los evangelistas, no a los maestros, sino el Evangelio fue depositado en los hijos de Dios. Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. No pierdas tu tiempo, no te desvíes. La luz echa fuera las tinieblas. Deja que la luz eche fuera las tinieblas. Enfócate en la luz. No perdamos el tiempo. No nos distraigamos con vientos de doctrinas, con vidas ajenas. Tenemos el Evangelio, el santo Evangelio del único Hijo de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y los ha puesto en nuestras manos. En estos vasos de barro ha confiado un mensaje poderoso y sagrado. Y la gente necesita conocer de Cristo. Y la gente necesita conocer que hay perdón de pecados. Y la gente necesita saber que sí hay perdón para el tipo de vida que han llevado. La gente necesita saber que hay solución para la depresión en Cristo Jesús. Que hay solución para el divorcio, para las heridas, para el resentimiento, para el miedo en Cristo Jesús, en el Evangelio y en el mensaje poderoso de las buenas nuevas. La gente tiene que saber, pero ¿cómo va a saber si no hay quien les comparta, si no hay quien les predique? Si perdemos el tiempo y nos desviamos o estamos demasiado entretenidos en tantas cosas que no tienen poder y que no tienen fuerza ni tampoco trascendencia. Enfócate en la luz, enfócate en la luz, enfócate en la luz. Anuncia, presume a tu Dios, ponlo en campaña. Presumamos a nuestro Dios. Enfócate en la luz. Recuerda su gran amor por ti. Recuerda el propósito de tu vida, que tiene un propósito mucho más allá de la muerte física. Recuerda que tu vida ha sido rescatada, que el sacrificio ya fue hecho, tus pecados ya fueron pagados y tu vida ya ha sido comprada, y no con cosas temporales o banales como el oro o la plata, sino tu vida y la mía fueron compradas a precio de sangre del único Hijo de Dios. Tú y yo le pertenecemos. Vivamos para Él, apasionémonos por Él, hablemos de Él. No te distraigas, enfócate en la luz. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, ayúdanos
a deleitarnos en ella, Señor, a gozarnos en ella, Señor, a sentir tu preciosa palabra, Señor, como llena todo nuestro ser. Señor, trae vida a todo aquel que esté muerto, Señor. Trae vida, Señor. Sopla aliento de vida a cada familia, a cada hogar, Señor, para que todos podamos venir y enfocarnos en la realidad, en la verdad, en lo eterno y no en lo temporal, Señor. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento a la verdad, Señor, a deleitarnos y apasionarnos, Señor, y a ser tu instrumento para que tu palabra y tu santo evangelio, tu precioso mensaje llegue a toda la gente, Señor. Tan solo con un clic el día de hoy podemos compartir, Señor. Tan solo con un clic. Danos carga por los que no te conocen. Y te doy gracias por haber revelado tu preciosa y santa palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias, precioso Dios, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amada familia, ha sido un placer para mí estar con ustedes esta tarde, ya, esta mañana, todavía mañana, perdonen. Les recuerdo que ahorita viene la iglesia de los niños, para que le hablen a los niños. Les recuerdo que ahorita está la iglesia de los niños y no sé cómo vaya México, porque seguramente algunos están viendo seguramente el partido de México, pero pues ahí luego me cuentan cómo va México. Que Dios los bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y hay algunos que prefirieron ver en repetición la prédica que ver en repetición el partido de fútbol. Qué grueso, ¿no? Que Dios los bendiga. Y estamos para servirles. Primero Dios, nos vemos el martes para nuestro estudio de Proverbios y el jueves para nuestro estudio de Génesis. Que Dios los bendiga. Y estamos para servirles. Y ha sido un gusto para mí y para mi esposa estar con ustedes esta mañana.